Hola a todos y bienvenidos a una nueva reacción y análisis de nuestro queridísimo Dimash. Hoy estamos aquí en directo, totalmente en directo, y he elegido una pieza que se basa en un área de ópera que conozco muy bien, la he cantado bastantes veces, que es de la Valli, de la ópera La Valli, y el área de ópera es E ben andrò lontana, que esta parte de letra en italiano del maestro, bueno, el compositor es Catalani, se mantiene también en la versión en inglés de Question of Honor, que es de Sarah Brightman, perdonadme la fonética. Sarah Brightman, y después la versión que vamos a ver hoy de Dimash es esta misma, que la hace con la soprano, y entiendo que será un poco diferente porque él siempre hace cosas diferentes. Tengo muchísimas ganas de ver qué han hecho con esta pieza y vamos entre todos a ver Question of Honor. Vale, lo primero que estoy viendo es súper mega espectáculo, en el sentido de que estoy viendo descolgarse a la soprano, con lo cual las cuestiones técnicas deben de ser ya complicadas si están poniendo voz e instrumentación en directo. Había un piano también por ahí, que no sé, y hay también como eso, se ve lucecitas, que supongo que sea público, y la soprano debe ser aquella señora que va descolgándose. Así que vamos a seguir. El aria la están haciendo tal cual. Empieza... todo en una media voz. Está todo perfectamente cubierto. En un si de la octava 4. Y llega aquí hasta un mi. Después llega hasta un sol y de la octava 5 y acaba llegando el aria hasta un si, de la octava 5 también, ya en la puerta de la octava 6. Vamos a seguir. La voz de la soprano realmente de Zarina, muy bonita. Bueno, aquí lo que es el musical y vocalmente es similar a la que había oído de Sarah Brightman, con la diferencia de que bueno, en este espectáculo está saliendo, ya digo, de ella de arriba, la están descolgando como en un columpio, así clásico, y lo que he visto por ahí también son bailarines, o sea que es una pista de hielo, que yo siempre lo digo, cuando se mezclan la danza y la música y la voz es precioso, pero cuando encima se hace sobre patines, ¡guau!, a mí me derrumba, es una de las expresiones artísticas que me parecen más elegantes, más bonitas. Me encanta el patinaje, de verdad. No lo he visto, pero ese es Dimash. Bueno, entrada triunfal donde las haya. Ha empezado en su voz, digamos, de tenor, ha pasado a una mixta y de ahí se ha ido directamente a la cabeza haciendo algunos picados, que esto sí que lo había oído, o sea, sí que me suena musicalmente, pero no recuerdo ahora exactamente lo de Brightman.
con él ha sido, vaya, espectacular como siempre. Una voz, ha entrado con mucha fuerza, ha sido ¡guau! Qué bonito. Bueno, fijaros, es tremendo, ¿eh? El espectáculo de luces, de pantallas. Hay gente patinando, pero hay gente bailando, hay muchísimo público. Espectáculo, ¿eh? Yo no sé cuántas personas hay ahí, pero es brutal, brutal. Y él, energía pura, ¿eh? Ha entrado dando una voz impresionante como la que tiene, pero sobre todo, en este caso, la voz enérgica, ¿eh? La expresión enérgica. Y aparte va todo de cuero, ¿eh? Ahí, ¡guau! Aquí estoy yo. ¡Guau! Me encanta. Brutal, ¿eh? Aquí, porque está mezclado todo, la danza, el baile, tenemos un coro enorme sonando, ¿eh? No sé si está esto todo, supongo que igual está pregrabado porque organizar todo esto en micros y que suene así debe ser bastante complicado. A veces el hecho de que estén pregrabadas las cosas no es que el cantante sea malo, es que a veces no te dejan cantar en directo. O sea, cuando hay una grabación ya importante, fuerte, y de momento tú tienes que actuar aquí y allí para exponerte, y sobre todo si se expone a mucho público, no es que el cantante no quiera cantar o no pueda cantar, es que todo el círculo de fuera le dice, no, tú te estudias bien la canción, que aquello va a sonar lo que tiene que sonar. A nosotros nos pasó, yo grabé un disco ya hace tiempo, de ópera pop, y nos pasó, cuando fuimos a las televisiones, lo estudiaron muy bien, pero allí sonará lo que tiene que sonar, es así. Pues lo dicho, hay coro, hay solistas con una energía tremenda, hay bailarines que se ven también como en chándal, así haciendo como sus ejercicios, porque al ser una universidad, igual es también por eso, ¿no? Un poco el espíritu universitario. Hay bailarines, hay luz, hay de todo. Y además estoy oyendo, pues claro, batería, guitarras, o sea, todo lo que es música clásica más la fuerza de la música moderna, más las voces en música clásica, más las voces en música moderna. Y todo esto, ¡buah!, en un espectáculo fantástico, vaya. Ahí le han metido mucho. Bueno, estaban haciendo agudos, pero creo que no era la soprano, era Dimash. Esta sí que es la soprano. La voz de abajo de la chica es guapísima, Zarina es guapísima, aparte va súper bien vestida, y la voz tiene un timbre muy bonito en esta parte que ha hecho, digamos, a pecho, a voz natural, muy bonita. Y los agudos, al principio he empezado a oír los agudos y igual es la soprano, pero no, era Dimash, porque después ha tirado un... Era la voz de Dimash, seguro, esa es ya inconfundible. Aquí tenemos la simbiosis, lo que estamos diciendo. Ella va totalmente lírica en su colocación lírica de la canción, y él ha entrado antes también cantando como lírico, pero va vestido, digamos, en moderno, en cuero y demás.
pero la impostación ha sido de tenor y en la octava ha hecho ella lo mismo, ese sí, lo mismo, él lo ha hecho aquí en la octava 3 y ella después lo ha hecho en la octava 4. Él ha cantado de hombre y ella mujer. Qué bonito patinaje. Me encanta. Tengo que parar porque es que estoy viendo los violines ahí, que están en la parte de arriba. Supongo que será atrezzo, ¿vale? Pero da igual, es precioso. Los bailarines del hielo estaban en una figura también preciosa, redonda. O sea, es súper bonito este espectáculo, ¿eh? Me encanta. Y ellos ahí en el centro cantando ese aria que... fantástico. Vale, han hecho el final de la ópera tal cual, en las 2 octavas, y sí que ha habido un poco de no sincronización perfecta de labios, con lo cual me remito a lo que había dicho antes. Esto está pregrabado, pero son ellos los que cantan. Ella tiene una voz muy bonita, lo que sí que le he notado es, tiene una voz poderosísima, lo que pasa es que la parte del vibrato la tiene un poco rapidito, más rápido de los que estamos acostumbrados a oír en lo clásico. Estos también existen, ¿eh? No es que eso, pero vaya, guapísima, canta muy bien, y el agudo súper fijado, el final apoteósico, muy bonito, espectacular. Un espectáculo fantástico. Ahí se acaba. Bueno, pues lo dicho, a ver. Sí. Esta ha sido la reacción a Question of Honor, cuestión de honor, basada en La Valli, en el área de ópera. Si queréis también podéis escribirme al correo electrónico que estará en la información del canal si os interesa la partitura de esta área de ópera, que la tengo y os la puedo pasar si os interesa saber las notas y qué es lo que se hace, porque quito de la parte del centro, el área se la hacen prácticamente entera. Hay un trocito de área que no hacen, ¿vale? Que es la parte central, digamos, la cambian por otra, pero el final y el principio es el mismo, pero a lo grande, a lo muy grande. Normalmente, a ver, antes de existir todo esto, pues claro, antes de existir lo que eran las amplificaciones, el espectáculo más fuerte era la ópera, que allí se juntaba todo esto. Lo único que, claro, sin la amplificación y sin tantas cosas que hay hoy en día, ¿no? De luces, pues de eso, de todo lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Láseres y demás. Pero, claro, la ópera ha estado durante 400 años marcando el paso de los grandes espectáculos. ¿Por qué? Pues porque había escenografía, había baile, había teatro, había grandes voces, grandes orquestas, grandes coros, coros de niños, coros de mayores, en fin. Pero esto ha dado ya un paso más fuerte y ahora está dando otro más, porque se están juntando ya no solamente lo que es la parte lírica, que tiene una fuerza siempre brutal, sino que se están juntando también lo que es las técnicas de la música moderna, la potente, después también la espiritual, ¿no? la bonita, las voces, digamos, naturales en la parte del pecho, porque antes toda la ópera se iba hacia la cabeza, porque en el pecho, digamos, no llegaba tanto. Entonces vendían los agudos, que era lo único. Ahora sigue siendo lo que te pone los pelos de punta, pero también en los graves, bonitos y bien
bien horneados, son brutales, en fin. Estamos asistiendo a un salto de nivel en el espectáculo y estas representaciones nos lo están demostrando. Y cuando estás allí debe ser brutal. Es una canción en la que quizás Dimash no se ha lucido él solo, ¿no? Pero vaya, ha entrado con una energía y siempre está en el clavo. Y en este caso, pues lo que tocaba era eso, era dar mucha energía a una gran presentación de una gran canción. Espero que os haya gustado este análisis en directo, en riguroso directo. Para las personas que no entiendan, ya he dicho, pondré subtítulos y hasta la próxima. Chao, chao.